Hoy sí. Bueno, hemos estado inmersos en lo que es el estudio ya ahorita de lo que es la independencia como tema macro de lo que es esta actividad que estamos viendo. Recordemos que las fiestas patrias pues son actividades que tienen una connotación enorme y el civismo, la expresión cívica pues es lo que más se manifiesta de ellas. Sin embargo, nosotros tenemos que ver también cuáles han sido esos aspectos que las han influenciado. Para eso, pues nosotros hablar de la independencia es hablar de muchas situaciones que la han definido y que la han caracterizado hasta lo que conocemos hoy en día. Y una de las situaciones es que cuando nosotros hablamos del panorama social y económico, Centroamérica para ese tiempo estaba marcado por lo que es pues el dominio colonial. Antes de la independencia, todos estos países de Centroamérica eran colonias. Colonias que por algunos siglos estuvieron bajo lo que es el dominio y la administración de España. Aparte de eso, para 1820, es decir, prácticamente un año antes de lo que es 1821, que es cuando se proclamó, la población se caracterizaba porque habían 600,000 nativos, 300,000 mestizos, entre mestizos y personas de raza negra, y 40,000 criollos y peninsulares. Entonces, la dinámica social de ese tiempo nos muestra un elemento, y es el hecho de que teníamos por mayoría a lo que eran a lo que eran las sociedades que estaban siendo oprimidas. Es decir, una minoría estaba oprimiendo y avasallando a lo que es una mayoría. Recordemos que en la pirámide social, ¿se acuerdan de la pirámide social de la que les estaba hablando, jóvenes? Sí, que Profe, los últimos eran los esclavos que, negros, después los que indígenas, los primero criollos y los... estaban los peninsulares, luego los mestizos y luego los indígenas y por último los esclavos negros. Muy bien, muy bien. Aquí la tenemos. Esto es lo que nos muestra. Esto es lo que nos muestra lo que es pues lo que es la división de clases de ese tiempo. En la cúspide teníamos a los españoles, luego le seguían los criollos, después los aborígenes y por último pues los esclavos negros. Ahora, quiero hacerles una pregunta. Profe, dicen negros y mulatos. ¿Qué son mulatos? El mulato es prácticamente la combinación entre lo que es una persona de raza negra y un blanco. Eso es un mulato. Veo que ingresó Daniela. Vamos a anotarla, Daniela Oliva. Muy bien. Ahora, pregunta, vamos a ver. De todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿cómo vamos? ¿A qué situaciones han tenido o han tenido un poquito más de dificultad? ¿Cuáles han sido los puntos donde ustedes creen de que ha habido un poquito mayor de dificultad a la hora de analizar lo que es la dinámica o lo que es esta temática? Vamos a ver, cuénteme, porque si hay algunas debilidades, si creen ustedes de que se debe de retomar o de volver a analizar eh, un tema ya visto, podemos volver a retomarlo con el fin que se logre pues el mayor aprendizaje de parte de ustedes.
Vamos a ver. ¿Cómo ¿Cómo, vamos hasta profe? ahorita? Cuénteme ¿Cómo, cómo. profe? Cuénteme, ¿Quiere- ¿cómo han visto la temática? ¿La han visto muy pesada o la han visto un tanto estéril en cuanto a lo que es, pues, hay bastante temática que es bien, cuéntenme, los escucho. Yo No, lo profe, encuentro yo la he bien, sentido bien y me parece muy interesante. Ujú. Vamos a ver, Samek es nos dice, bien, Profe, va a bastante entrar. interesante, pero no Robert, sé si los demás tendrán algún problema con alguna otra cosa. ajá, por eso quiere escucharlos a los demás. Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué piensan? Ya me siento bien así, profe. Ah, o sea, ¿cómo vamos con el ritmo de trabajo? ¿Lo han sentido bien o hemos sido No, muy rígidos a la hora de los contenidos? no, bien. Muy bien, Por profe. eso, por eso es importante que cuando hayan dudas pregunten. Yo siempre les he dicho que participen, pero hay veces que me cuesta sacarles una palabra, entonces realmente pues que por eso se ocupa lo que es pues la, la voluntad. Un segundito. Hoy sí. Vamos a ver. Continuemos. Hemos ido bien hasta ahorita. No hay dudas, no hay preguntas de lo que hemos estado viendo anteriormente, porque si las hay, pues es bueno de esa manera, pues aclarar dudas. Si consideran que hay que retomar alguna cuestión, pues la podemos retomar de nuevo. ¿Cómo estamos? Pues por parte mía, pues bien. Vamos a ver los que no han hablado, porque yo no he escuchado. Vamos a ver Jacibe, Daniela, Nahum Eduardo. ¿Cómo han visto Sí, la temática? ¿Le han ido bien, yo le he entendiendo? ido bien. ¿Le han ido Sí, Sí, entendiendo? todo bien. ¿Le han ido entendiendo? Sí, sí. profe. Jacibe, vamos a ver. O ya no está Jacibe, ya se desconectó, o no me escucha, o qué es lo que pasa, porque ¿me escuchas, Jacibe? Hola, hola. Bueno, creo que no está. Voy a tener que anotarle entonces que no está al tanto de la clase. Vamos a ver, hoy es 21/8/2020. Ok, vamos a ver. Se llama Jacibe Suazo. Muy bien. Bueno, partiendo de lo que me han dicho, pues vamos a continuar con lo que estamos tratando. Muy bien, bueno.
Las cuentas que yo vaya preguntando y que no tenga respuesta de las mismas, las voy retirando. Así voy a ir haciendo ya. Porque la idea es, jóvenes, la idea es que nos involucremos, que tratemos de estar un poquito más pues a tono con lo que estamos viendo. Pues bien, partiendo de lo que hemos dicho y de lo que hemos visto, entonces el panorama prácticamente era bien complicado, jóvenes, para antes de la independencia. Antes de la independencia teníamos una clase, una clase dominante que era la que tenía todo el control en ese tiempo. Socialmente existían divisiones en Centroamérica y lo que era el resto de América. Y esas divisiones se caracterizaban porque estaban definidos lo que eran pues esas escalas sociales, como las que vimos en lo que es la pirámide social. Las que vimos pues, en primer lugar teníamos a los peninsulares, luego teníamos en el segundo eslabón o en el segundo escalón a los criollos, después le seguían lo que eran los mestizos y los aborígenes, y en el último escalón estaban los esclavos negros. Esa era la dinámica. Y francamente, pues que las diferencias sociales eran enormes en Centroamérica, porque este grupo de los peninsulares y de los criollos eran los que controlaban todo. Ellos tenían el control de todo. Y ellos al tener el control de todo, prácticamente pues tenían un nivel de influencia enorme. Los que vivían en condiciones de esclavitud eran los nativos y los esclavos negros. Hay que acordarse que los nativos estaban pues diseminados bajo la figura de las encomiendas, que una encomienda consistía en que teníamos la figura de un español y este español tenía la responsabilidad o tenía a su merced lo que era un grupo de nativos. Entonces, estos nativos estaban pues bajo el dominio de este español y este español tenía la responsabilidad de evangelizar a estas personas. Y los nativos en su reciprocidad, en ser recíprocos, lo que hacían era que trabajaban para el encomendero. El encomendero los explotaba porque los tenía en condiciones de esclavitud. Eran condiciones difíciles porque trabajaban en las minas, trabajaban en lo que eran los campos de cultivo. Era una realidad y un ambiente bastante, bastante difícil para ellos. Entonces, vemos de que aquí eran dos panoramas y dos ambientes totalmente diferentes. El ambiente de opulencia y de privilegios para lo que eran pues tanto los peninsulares y los criollos, como el ambiente de escasez y de esclavitud en el que vivían tanto los nativos y los esclavos negros. Entonces, socialmente se marca lo que es esta división y teníamos una sociedad bien desigual. Había una desigualdad enorme. Y estas desigualdades pues eran bien marcadas. Vean lo que nos dice, en el ámbito social existía una enorme contradicción de intereses entre la población mayoritariamente empobrecida y en condición de esclavitud y el minoritario sector blanco lleno de privilegios. Vamos a ver un pequeño video sobre lo que eran las divisiones sociales que habían. Ahorita se los voy a presentar.
¿Lograron escuchar el... Sí, profe. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha. Lo pueden... Vamos a ver. Bueno, veamos el video. La América colonial, al igual que las civilizaciones azteca, inca y maya, era una sociedad estamental, es decir, que había grupos sociales con diferentes jerarquías. El origen de cada persona determinaba cómo uno era visto por los demás y los derechos que tenía. El sector dominante eran los considerados blancos. Este grupo estaba formado por los españoles nacidos en España, también conocidos como peninsulares, y los descendientes de españoles nacidos en América, a quien se los llamaba criollos. Los pertenecientes a este grupo eran los únicos que podían acceder a cargos políticos, es decir, que eran los que tomaban las decisiones y establecían las normas. También eran los que poseían las riquezas, ya que manejaban el comercio y la minería. Con el tiempo empezaron a acumular tierras, lo que les permitió desarrollar la agricultura y la ganadería. Aunque los criollos pertenecían a este grupo, no podían ocupar los cargos políticos más importantes, lo que generaba que haya una tensión entre ambos grupos. Los indígenas estaban por debajo de los españoles desde un punto de vista legal en la escala social. Sin embargo, existía una división entre los indígenas de los sectores dirigentes, como los caciques y los curacas, y el resto del pueblo. La mayor parte de la población indígena estaba sometida a distintas formas de explotación laboral. Al principio fueron utilizados como sirvientes, mineros y agricultores. Luego se implementó un sistema llamado encomienda, en el que los indígenas eran encomendados a un español y tenían que realizar todas las tareas que él les encomendaba. A cambio, el encomendero, es decir, el español, se comprometía a convertir a los indígenas al catolicismo. En los Andes surgió una forma de explotación particular denominada mita. ¿Les suena? La mita implicaba que grandes grupos aborígenes tuvieran que dejar su pueblo para ir a trabajar en diferentes actividades, en particular la minería. Muchas de las actividades eran muy duras y malas para la salud. Los europeos estaban en la búsqueda de mano de obra que pudiese trabajar en las plantaciones y la minería, ya que luego de su llegada al continente americano, la población de nativos había disminuido drásticamente. Es así que empezaron a comprar esclavos en África y llevarlos para América. Alrededor de 10 millones de africanos fueron despojados de su hogar y llevados al continente americano. La mayoría iba hacia el Caribe y Brasil, donde había grandes plantaciones de caña de azúcar y cacao en las que los hacían trabajar. El esclavo era considerado propiedad del amo, quien podía hacer con él lo que quisiera, ya que no tenían derechos. Eran obligados a trabajar muchas horas por día sin descanso y en condiciones muy duras. Es por eso que tenían una expectativa de vida muy corta, es decir, que morían muy jóvenes. Para huir de estas situaciones, algunos esclavos se escapaban de sus amos y se convertían en fugitivos, o bien ahorraban durante mucho tiempo para poder comprar su libertad. Cuando estos grupos, los blancos, indígenas y africanos, comenzaron a entrecruzarse, surgieron otros nuevos. Los nacidos de la mezcla entre estos grupos recibían distintos nombres. A una persona nacida del mestizaje entre un afrodescendiente y un indígena se lo conocía como sambo. Al hijo de un indígena y una blanca se lo llamaba mestizo. Y al hijo de un afrodescendiente y un blanco se lo llamaba mulato. Se usaron una inmensa variedad de nombres para nombrar a los hijos de las diferentes combinaciones posibles, y muchos de ellos pocos amistosos. Como los españoles y criollos eran considerados la clase dominante, quienes tenían más ascendentes blancos en su familia tenían una mayor posibilidad de acceder a una buena posición social. Por el contrario, quienes no tenían esos orígenes sufrían desventajas y eran tratados con inferioridad. En las civilizaciones originarias no existían grandes diferencias en los roles y tareas que desempeñaban las mujeres y los hombres. Cuando los españoles llegaron a América, esto cambió.
la mujer quedó subordinada al hombre ya que había perdido varios derechos como por ejemplo ser dueña de su casa. Una de las principales actividades de las mujeres nativas era la textil y en muchos casos eran explotadas por la gran demanda que existían de estos productos. Las mujeres españolas y criollas se ocuparon de cuidar el hogar y la vida doméstica. Por suerte, nuestra sociedad en América cambió mucho desde aquella época y hoy en día todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestro origen o nuestro género. Muy bien. ¿Qué les pareció? Todo muy interesante y bien bonito el video. y Bastante bien interesante, colorido. bonito. Es bien, a mí me gustó porque con dibujitos a veces se entiende mejor. Haciendo ahí, ejemplificando pues con... Pero si ustedes no tan jóvenes, realmente pues que aquí nos explica de una forma muy, muy gráfica, muy bonita, un suceso pues que fue bastante difícil. Y aquí nos muestra claramente cuáles eran esas diferencias sociales que habían. Cuando nosotros hablamos de lo que son diferencias sociales, nos referimos en primer lugar a esas posiciones que debido por nuestro origen o por nuestra condición económica nosotros adquirimos. En el caso de los nativos, por el simple hecho de ser nativos ellos, o en el caso de los esclavos, por el simple hecho de ser esclavos negros africanos, ellos tenían pues que ocupar el último eslabón, es decir, prácticamente lo que no valía nada, porque los privilegios solamente estaban a manos de los peninsulares y los criollos, así de sencillo. Entonces, partiendo de lo que estamos viendo ahorita, de esas diferencias sociales, cuando se da lo que es el proceso de independencia o cuando se comienza a iniciar, en primer lugar, este proceso fue un proceso donde donde no se generó la inclusión de todos estos sectores. Fue un proceso donde prácticamente solo participaron 2 sectores. Vamos a ver si los logran determinármelos ustedes. ¿Cuáles fueron esos sectores? Pregunta, ¿cuáles fueron los sectores que solamente incluyó el proceso de independencia? Ahí está. Los españoles y los criollos. Exactamente. Ustedes notan, la independencia en esencia fue excluyente, porque cuando se comienza a gestar el mismo, prácticamente pues los únicos sectores que estuvieron involucrados directamente en el proceso de independencia fueron los peninsulares y los criollos. No se le tomó en cuenta a la población nativa, ni mucho menos a los esclavos negros. No se les tomó en cuenta. Y eso que, partiendo del hecho que, sin tomar en cuenta de que este grupo que estoy encerrando, era el grupo mayoritario. Este era el grupo mayoritario, ya que tanto estos 2 grupos eran la minoría. Los peninsulares, que aquí se le llama como realista, pero es sinónimo de real, de realeza, y lo que es criollo. Son 2 grupos que son minoría, pero aún así, a pesar de ser minoría, ellos tenían el control de todo. Y ellos eran los que explotaban y dominaban a lo que son los nativos y los esclavos negros. Dentro de esos grandes, por ejemplo, en el caso de nuestros próceres, José Cecilio del Valle era un criollo. O sea, él era un descendiente de un criollo. Él era de orígenes españoles. El linaje de la familia de Valle, pues siempre se mantuvo incólume, o sea, solamente entre ellos mismos. Su ascendencia fue puramente española. Y fue una familia muy rica.
La familia de Valle tuvo sus haciendas tanto en lo que es toda esta zona de Choluteca, como obviamente también la Casa Valle, que en la Casa Valle pues vivió José Cecilio del Valle hasta los 12 años. De los 12 años él se trasladó para la Universidad de San Carlos de Borromeo en Guatemala. Y en Guatemala ellos también tenían propiedades. Entonces, como familia adinerada, pues ellos ocupaban un estamento, o sea, ellos ocupaban una escala social alta. Cuando ya nosotros comenzamos a descomponer lo que es este proceso, entonces nos estamos viendo un elemento importante. Y es que la independencia en esencia, entonces, fue un proceso que no incluyó a todos los sectores de ese tiempo. Por eso les menciono aquí los sectores de ese tiempo, lo que eran estas clases sociales. Para ustedes, ¿cuál pudo haber sido lo más ideal? ¿Que se hubieran involucrado todos los sectores o estuvo bien como sucedió? Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes sobre eso? Bueno, si se hubieran involucrado todos los sectores, no sé cómo habría afectado hoy en día, pero yo digo que así está bien como lo hicieron antes, porque actualmente estamos bien. Vamos a ver, Nahum, ¿o quién me Pudieran haber muchas posibilidades si hubieran dejado que todos participaran, pero a mí me parece bien la decisión que tomaron de solo involucrar a dos grupos nada más. ¿Para usted le parece bien, hijo? Ujú. ¿Y los demás? Para mí que todo, profe. Sí, así está bien, así como lo hicieron. Bueno, vamos a tratar de aclarar algunas cuestiones. Recordemos que todos somos seres humanos, independientemente del origen, independientemente de nuestra condición social o de nuestra condición política. Todos somos seres humanos. Recordemos que en ese tiempo, durante el periodo colonial, en los albores de la independencia, estas eran las clases sociales que convivían. No vamos a cuestionar por qué ellos tenían por qué eran lo que eran. Pero lo que sí vamos a cuestionar es que cuando nosotros hablamos de un proceso tan trascendental en la historia de cada uno de los países centroamericanos, es un proceso que tuvo que haber incluido a todos los sectores. Porque si nosotros solamente estamos incluyendo a un solo sector, usted está siendo excluyente y no está siendo inclusivo. Entonces, la democracia en esencia, si ustedes observan, jóvenes, que es el sistema político y de gobierno que se practica hoy en día, se basa en eso. En ese tiempo no podíamos hablar de democracia, porque recordemos que ya había un sistema y había una serie de elementos que ya definían a la sociedad como tal. Pero eso no le da que solamente unos pocos decidan por encima de la mayoría. La idea es que las mayorías decidan. Vamos a ver, cuando ustedes eligen los consejos en el aula, eligen al presidente de su curso. ¿Cómo lo eligen? Vamos a ver. Votación. Por votación. Y para que gane el presidente, ¿cómo tiene que ganar? Democracia. Dando sus Por el que propuestas. más votos tenga. Sí, yo sé, independientemente de lo que proponga, pero para poder ganar, ¿qué requisito debe tener él? Que sea electo por la mayoría. Si no es electo por la mayoría, no va a ser presidente. Entonces, el candidato que sea elegido por la mayoría.
Entonces, este principio lo vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque la idea es que fue un proceso que, en primer lugar, tuvo que tener la participación de todas las mayorías. Y las mayorías en ese tiempo, ¿cuáles eran? Las mayorías eran todos estas escalas sociales que habían. El hecho de que una persona sea pobre no significa de que no se le pueda tomar en cuenta. Recordemos que nosotros no nos definimos por lo que tenemos, nos definimos por lo que somos. Hay que tener en cuenta eso, porque si nosotros nos enfrascamos en solamente que unos pocos deben de decidir por todos, no es así. Entonces, hay que tomar en cuenta cada uno de esos aspectos para que los vayamos acoplando a lo que vamos haciendo. Bien, veo que tengo para anotarlos antes que se me termine la hora. Jorge Marchante. ¿Y quién más? Claudia Matamoro. Entonces, partiendo ya de este escenario, en el hecho de que ya les expliqué cuál era las clases sociales, como estas clases sociales, tanto los criollos como los peninsulares tenían el control de todo, ellos eran los que decidían y lo que determinaban qué era bueno y qué era malo, es que comienza a darse una serie de divergencias entre ellos, porque los peninsulares eran los que tenían el control total. Los criollos tenían sus privilegios, no los vamos a negar, pero las decisiones más importantes eran tomadas por los peninsulares. Entonces, los criollos comenzaron a tener diferencias porque ellos también querían esa parte del pastel. Ellos querían pues tener ese nivel de participación. Y vamos a ver de que cuando se da ya lo que es este proceso de independencia, el proceso de independencia se caracterizó porque fue, en primer lugar, un hecho donde